Hola, hoy nos metemos de lleno en la vida y la música de una figura, bueno, absolutamente icónica del metal, Max Cavalera. Tremendo personaje. Totalmente. Tenemos como guía su autobiografía, My Bloody Roots, y vamos a explorar esos comienzos que suenan casi de cuento de hadas, ¿no? Sí, bastante idílicos al principio. Y luego la tragedia que lo cambió todo. Y cómo ese dolor se transformó en, pues, la furia sónica de Sepultura y después renació en Soulfly. Exacto. Es una historia de raíces profundas, de pérdidas, pero también de una creatividad imparable, ¿eh? Uf, sí, es un viaje brutal, como dices tú, en el mejor sentido. Veremos cómo la cultura brasileña, el dolor personal, esa rebeldía innata. Chocaron para crear algo único. Un sonido que definió un género, pero que siempre fue increíblemente personal. Tal cual. Los eventos clave de su vida están ahí grabados a fuego en su música. Definitivamente. Ok, pues vamos a desempacar esto. Empecemos por esos primeros años que suenan, como decíamos, casi reales. Sí, sí. Max nace en Belo Horizonte, aunque la familia vivía en Sao Paulo. Su padre, Graciano, diplomático italiano. Su madre, Vania, exmodelo. Max describe una infancia con viajes, fútbol, casa grande. Casi idílica, la verdad. Y la figura del padre, Graciano, parece central en esos años. Totalmente, ¿verdad? Compartía con Max el amor por el fútbol. Y tenía una colección de vinilos enorme, unos 3000. Aunque, ojo, era más de clásica y ópera italiana. Ah, mira. Pero la pasión por la música ya estaba ahí. Claro. Max lo describe como inteligente, con mucho humor y, fíjate, muy liberal para la época. Defendía a los jóvenes de pelo largo de la policía militar. ¡Qué detalle! Esa figura paterna, fuerte, culta, dejó una marca. Imborrable, seguro. Y las anécdotas son increíbles. Cuenta que su padre consiguió que lo bautizaran en las catacumbas del Vaticano. ¡Del Vaticano! Imagínate, una cosa fuera de lo común. Y la historia del restaurante en Nueva York, que como el mesero no entendía ni italiano ni portugués. Se subió a la mesa para gesticular donde estaba el baño. Una figura sin duda. Son detalles que pintan una infancia privilegiada, como él mismo dice. Sí, pero también estaba la otra influencia fuerte, la de su madre, Vania. Cierto. Practicante de candomblé. Exacto. Esa religión afrobrasileña, con mucha música, rituales de trance. Max cuenta que a él le fascinaban esas sesiones. Los tambores, la energía. ¿A él sí? Porque creo que a Igor le daba más miedo, ¿no? Sí, Igor era más reticente. Mike Patton, de Faith No More, incluso dice que los hermanos estaban aterrorizados. Una mezcla cultural muy, muy rica en esa casa. Uf, sí. Pero bueno, esa estabilidad se rompe. De forma abrupta, terrible. Max tenía solo 10 años. Cuando su padre muere, repentinamente, un problema cardíaco. Y Max estaba ahí, lo acompañó al hospital. ¡Qué impacto para un niño! ¿Cómo afectó eso a la familia? Fue devastador. Un giro de 180 grados, como dice Max. De tenerlo todo a no tener casi nada. Se mudaron a una casa pequeña, ¿verdad? Cedida por la abuela en Belo Horizonte. Exacto. Un golpe de realidad brutal. Vania, la madre, recuerda las palabras de los hijos. «Mami, solo queremos hablar con él una vez más». Uf, desgarrador. ¡Qué momento tan definitorio! Y esa pérdida, claro, desató algo más. Una especie de rebelión. Totalmente. Se volvieron, en palabras de Max, pequeños demonios. Malas notas, expulsiones de la escuela militar, la religiosa, la pública. De todas partes. Sí, estaban furiosos con el mundo. La madre desesperada les dijo, tienen que encontrar algo, un propósito. Y aquí es donde entra la música. Es que Max reflexiona sobre eso, ¿no? Dice que quizás, sin la muerte de su padre, nunca se hubieran dedicado a la música de esa forma tan visceral. La tragedia fue el combustible. Y la música llegó casi como una revelación. El concierto de Queen en Sao Paulo, 1981. Ese fue clave, ¿cierto? Sí, sí. Esa energía en vivo lo atrapó por completo. Luego descubrió a Kiss, AC/DC y, fundamental, encontró los discos de Black Sabbath y Led Zeppelin de su padre. Ahí conectó todo. El metal pesado le dio una salida, una forma de canalizar toda esa rabia acumulada. Se convirtió en su refugio y su arma, como él dice.
Y de ahí, pues, a formar una banda. Me encanta la historia de cómo tuneó la guitarra acústica de su padre pegándole trozos de espejo. Por actitud, antes de tiempo, jaja. Total. Y el nombre, Sepultura. Viene de Motorhead, ¿no? Directamente. Tradujo la letra de Dancing on Your Grave. Grave, en portugués, es sepultura. Perfecto para lo que querían hacer. Y empezaron a darle forma. Con Igor, con Wagner. Los inicios fueron Muy básicos, digamos. Muy crudos. muy básicos. La primera guitarra eléctrica, la podrera, porque estaba hecha polvo. El primer show, caótico. Max sintiéndose poseído. Jaja. Sí, y hubo roces pronto, ¿eh? Echaron a Wagner por robarles equipo. Uf. Reclutaron a Paulo Jr. al bajo, que según Max, bueno, tardó años en aprender bien. Pero tenía un bajo. Eso era lo importante en ese momento. Jaja. Exacto. Y Max tuvo que asumir las voces, ¿no? Sí, no quedaba otra. Lo fascinante de esa época es la determinación que tenían, esa actitud desafiante. Totalmente. Reclutaron a Jairo Guedes, un guitarrista con más técnica, que les ayudó a pulir un poco el sonido. Grabaron un demo, Necromancer, y participaron en un disco compartido con Overdose para Cogumelo Records. Y ya con esa imagen, nombres como Max Possessed, los cinturones de balas falsos. Hechos con pilas a pintadas. Ingenio puro ante la falta de recursos. Mucha actitud. Vivían como una pandilla de metaleros en una ciudad conservadora como Belo Horizonte. Eso tuvo que traer problemas. Y los trajo claro. Choques con la policía, que Max describe como bastante corrupta. Pasaron horas detenidos solo por no llevar identificación. Vaya tela. Es interesante también que menciona un contacto muy tangencial con las drogas a través de un novio narco boliviano de su madre. Ah, sí lo cuenta. Pero recalca siempre que su verdadera droga, su adicción y salvación fue la música. Siempre la música. Las dificultades seguían, ¿eh? Una gira en autobús de 64 horas para un show miserable. Una locura. Y luego la salida de Jairo. Quería tocar algo más tipo glam rock, Poison. Nada que ver. Eso debió ser un golpe para ellos. Fue un golpe, sí, pero abrió la puerta a Andreas Kisser. Andreas. Ahí cambió la cosa. Totalmente. Andreas era de Sao Paulo, un guitarrista técnicamente muy superior. Su llegada en 1987 para grabar Esquizofrenia marcó un antes y un después. Elevó el nivel musical de Sepultura muchísimo. Y ese disco, Esquizofrenia, fue el que llamó la atención fuera de Brasil. Exacto. Ahí entra Roadrunner Records, un sello clave en el metal extremo. Y Max viaja a Nueva York a cerrar el trato y ¡zas! Lo asaltan a punta de navaja en Manhattan. Menuda bienvenida, ¿eh? Pero consiguió el contrato. Roadrunner apostó fuerte por ellos. Les asignaron a Scott Burns. Scott Burns, el productor de Morrisound, Death, Obituary, la élite del death metal de Florida. Eso era una señal clara. Sepultura iba a por la escena internacional. Aunque la grabación de Beneath the Remains en Río, en el 89, empezó accidentada. ¿Qué pasó? Le robaron todo a Scott Burns en el hotel. Jaja, parece que los problemas lo seguían. Increíble. Pero bueno, Beneath the Remains fue un bombazo, ¿no? Un bombazo total. Los comparaban con Slayer, que eran sus héroes. Ese disco les abrió las puertas del mundo. Giras por Europa. Con Sodom. Ahí está la anécdota de Lemmy, bautizando a Max con whisky en la cabeza. Jaja, clásica. Y por Estados Unidos también. Y fue en esa gira por ello es donde conocieron a Gloria Buchnowski. Gloria, figura clave. Manager de Sacred Reich en ese momento. Exacto. Vio el potencial, pero también la desorganización que tenían. Se ofreció a trabajar gratis para ellos por un año. ¡Gratis! ¡Vaya apuesta! Les ayudó a renegociar con Roadrunner, se convirtió en su manager y, bueno, con el tiempo, en la esposa de Max. Profesionalizó mucho a la banda. El siguiente paso fue a Rise, 1991, grabado en Morrisound, Florida, el estudio mítico de Scott Burns. Sí, ahí ya con más presupuesto, grabando de día, no de madrugada como el anterior, un sonido más pulido, pero igual de agresivo. Arise los consolidó definitivamente. Y los llevó a tocar en Rock in Rio II, ante 180,000 personas en Brasil. Un momento cumbre, sin duda. Pero la fama también trajo su lado oscuro. Lo del fan asesinado en Sao Paulo. Sí, terrible. Un skinhead con un hacha en un show gratuito. Un evento que los marcó muchísimo. Es esa dualidad del éxito, supongo. Videos en MTV, portadas de revistas.
Pero también la presión, la pérdida de privacidad. Max admite que empezó a beber más para sobrellevarlo, y su relación con Gloria se hizo pública. La máquina no paraba. Giras con Ozzy. Ahí Max cuenta que casi se quema la cara intentando impresionar a Ozzy con un cóctel flameante. ¡Qué peligro! Jaja. Y luego, la gira por Indonesia. Eso suena a película. Es que lo que cuenta es de locos. Les quitaron los pasaportes, interrogatorios militares sobre su música, prohibido enseñar tatuajes. ¡Qué fuerte! Fiestas surrealistas con rituales rarísimos, beber sangre de serpiente. ¿Y el público? Estadios llenos, disturbios, buses quemados. Dice que fue como ser los Beatles por unos días, pero en versión extrema y peligrosa. ¡Madre mía! Esa intensidad se tuvo que reflejar en la música. Y se reflejó. Chaos AD del 93 marcó un cambio. Empezaron a experimentar más, bajaron un poco el tempo, metieron elementos más groove, hardcore y letras más políticas. Es un disco muy influyente, sí, y con detalles súper personales. El latido del corazón de su hijo Zion, que nació ese año al inicio de Refuse Resist. Precioso detalle. Y grabaron Cayoas, un instrumental acústico dedicado a una tribu indígena brasileña. Y lo grabaron en un castillo en Gales. Dentro de un castillo. Esa conexión indígena fue la semilla para lo que vendría después. Para Roots, el disco de 1996. Exacto. Max vio la película, Jugando en los Campos del Señor, y se le ocurrió algo que en ese momento era, bueno, radical para una banda de metal. Grabar con una tribu indígena real, en la selva amazónica. Una idea pionera. Y lo consiguieron. Viajaron a grabar con los Chavantes. ¿Cómo fue esa experiencia? Me imagino que... Transformadora, según cuenta Max. Tuvieron que superar barreras logísticas, culturales, enormes. Claro. Pero convivieron con la tribu, compartieron música. La canción Itzari, que significa raíces en lengua chavante, la grabaron juntos. Se pintaron el cuerpo como ellos. Se sintieron aceptados, conectados con esa parte profunda de Brasil. ¡Qué pasada! Y Roots, producido por Ross Robinson, rompió todos los moldes. Incorporó esa percusión tribal, el berimbau, colaboraciones con Carlinhos Brown, Mike Patton, Jonathan Davis de Korn. Fue un éxito gigantesco. Un disco que muchísima gente considera una obra maestra. Dave Grohl dice en el prólogo del libro que cambió las reglas del juego. Totalmente. Estaban en la cima del mundo. Pero, irónicamente, es justo ahí cuando las cosas empiezan a desmoronarse por dentro. sí, las tensiones ya venían creciendo. Disputas sobre música, protagonismo y, sobre todo, el rol de Gloria como manager. La situación era muy delicada. Y entonces, en agosto de 1996, la tragedia más devastadora. La muerte de Dana Wells, hijastro de Max, hijo de Gloria. Justo antes de tocar en Donington, en Inglaterra, les llega la noticia. Un asesinato no resuelto en Phoenix. Max habla incluso de una premonición que tuvieron. ¡Qué golpe tan brutal! Inimaginable. Cancelaron el show, claro. Sharon Osbourne les ayudó a volver a casa enseguida. El funeral fue muy emotivo. Jason Newsted de Metallica estuvo allí. Max cuenta que pusieron una cinta con las canciones favoritas de Dana en el ataúd. ¡Qué detalle tan... Pero este evento, en lugar de unir a la banda en el duelo, expuso las fracturas, irreversiblemente. Es muy duro lo que cuenta Max. Dice que al día siguiente del funeral, los otros miembros, Andreas, Igor, Paulo, forzaron una reunión. Y presionaron para retomar la gira ya mismo, mostrando, según Max, muy poca empatía. Uf. ¿Cómo se llegó al quiebre final? Bueno, según la versión de Max, esa falta de sensibilidad hizo que Gloria decidiera no renovar su contrato como manager en diciembre. Y entonces, el ultimátum. Exacto. Los otros miembros le dijeron a Max, o despides a Gloria como manager o te vas tú. ¡Qué decisión tan terrible! Y Max eligió a su familia, a Gloria. La última gira europea fue una pesadilla para él. Se sentía aislado. El último show, en Brixton Academy, Londres, el 16 de diciembre del 96. Ni siquiera sabía que lo estaban grabando para un disco en vivo. Nada. Se fue sintiéndose traicionado. Especialmente por su hermano, por Igor. Perder a su hijastro, a su hermano con quien no habló en 10 años y a su banda. Todo en meses. Es difícil imaginar cómo te recuperas de eso. Cayó en una depresión profunda, lógico. Pero una vez más, la música fue su tabla de salvación.
La colaboración con Deftones, Head Up. Exacto. Un homenaje a Dana. Y de una frase de esa letra, Soulfly Fly High, surgió el nombre. Soulfly. Soulfly. Un nuevo comienzo desde las cenizas. Formó la banda con Marcelo Díaz, Roy Mayorga, el primer disco, homónimo, del 98, también con Ross Robinson. Sonaba crudo, ¿eh? Lleno de dolor, de rabia. Fue una catarsis necesaria. Hicieron un ritual, ¿no? Enterrando las cintas maestras. Sí, simbólicamente. Un renacimiento. Y establecieron los conciertos anuales D-Low Memorial, en memoria de Dana, una tradición importante. Soulfly se convirtió en su vehículo para seguir explorando. Y exploró bastante los siguientes discos. Primitive, del 2000, con un montón de invitados. Corey Taylor, Tom Araya, Sean Lennon. Sí, una lista impresionante. 3, del 2002, reflejando el 11S y un viaje a Serbia. Prophecy, en 2004, con cambios de formación, más viajes. Y Dark Ages, 2005, un disco muy oscuro, muy pesado. Influenciado por la muerte de Dimebag Darrell, de Pantera, y tristemente por la muerte de su propio nieto, Moses, con pocos meses. La vida seguía golpeando. Pero la música seguía ahí. Y en medio de todo eso llegó un momento muy esperado por muchos fans. La reconciliación con Igor. 10 años sin hablarse. 10 años. En 2006, Igor, que también había dejado Sepultura, llamó a Max. ¿Y cómo fue ese reencuentro? Emotivo, imagino. Se encontraron, hablaron, la conexión fraternal seguía ahí, tocaron juntos en el show de Dana de ese año, y la química musical, intacta. Y le ahí, Cavalera Conspiracy. Exacto. Un proyecto para volver a esas raíces más trash, death metal. Lanzaron Inflicted en 2008. Mientras tanto, Max libraba otra batalla personal muy dura. Su adicción al alcohol y a los analgésicos. Él mismo admite que se descontroló, que tocó fondo. Fue Gloria quien lo impulsó a entrar en rehabilitación, ¿no? Sí, describe el proceso como muy difícil pero liberador. Dice que la terapia individual le ayudó más que las reuniones grupales. Lograr y mantener la sobriedad ha sido clave para él desde entonces. Se nota un cambio, ¿verdad? En su enfoque. Los discos posteriores de Soulfly, Omen, Enslaved, su trabajo con Cavalera Conspiracy, sigue ahí, pero parece más centrado. Absolutamente. En el libro reflexiona mucho sobre la integridad, la familia, ahora es abuelo, y cómo el impacto de su música en los fans es su mayor recompensa. Y el agradecimiento a Gloria es constante. Total. Reconoce que sin su apoyo incondicional, quizás no estaría aquí. Es una historia de caída y redención muy, muy poderosa. Sin duda alguna. Desde Belo Horizonte a conquistar el mundo del metal, pasando por tragedias personales inimaginables y reinventándose una y otra vez. La trayectoria de Max Cavalera es, un testamento a la resiliencia humana. Y al poder casi primal de la música, como forma de expresión, de sanación. Totalmente. Nos muestra cómo las raíces, las culturales, las familiares, incluso las del dolor, pueden alimentar una creatividad feroz. Y cómo esa búsqueda constante de autenticidad, de ser fiel a uno mismo, te puede llevar por caminos muy duros, pero al final llenos de significado. Nos deja con una pregunta interesante, ¿no? Pensando en esos cambios de sonido, esa evolución, ¿hasta qué punto es una especie de traición a las raíces originales? O es quizá la única forma honesta de mantenerse fiel a la propia verdad, ¿no? A través de las tormentas que trae la vida. Exacto. Algo para seguir pensando sin duda.